Los vecinos gritaban que saliéramos. Y esa cosa nos miró a todos. Sonrió y saltó como si no fuera humana. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es algo que ocurrió en Huachinango, Puebla. Y hasta hoy nadie ha podido explicar qué era esa cosa. Esto es Culto Prohibido. Relatos reales, testimonios y horrores que ocurrieron de verdad. Mi nombre es Guadalupe. Soy del estado de Puebla, en un lugar llamado Huachinango. Tengo actualmente 30 años, pero esto que te relato ocurrió hace 12 años, cuando yo tenía 18. Era joven cuando salí embarazada de mi novio. Recuerdo que aquellos años fueron algo complejos. Mi pareja, de la cual actualmente estoy separada, dejó de estudiar para ponerse a trabajar, y muchas veces tuvo que hacerlo de lo que se pudiera, de guardia de seguridad, de chalán. Bueno, el pueblo no era tan grande como para tener opciones. Tenía que hacerse lo que se pudiera. Mis padres, al entender esta necesidad, nos habían apoyado a rentar unos cuartos casi a un lado de la casa. Y aunque era una vivienda muy humilde, con techo de lámina, nos servía de mucho para poder empezar a comprar nuestras cositas y hacernos de nuestros muebles antes de que el bebé llegara. Poco a poco nos acomodamos. Mi esposo consiguió un trabajo en un pueblo a unas horas del nuestro, por lo que toda la semana él se quedaba en aquel pueblo y regresaba a casa cada fin de semana. Yo no sentí difícil su ausencia, ya que mi familia estaba a escasos metros de la casa. Todas las tardes las pasaba con ellos para que, al anochecer, regresara a casa y durmiera un rato. Fue una noche bastante fría en el pueblo, en la que algo caminó sobre el techo de lámina del cuarto. Desperté y abrí sutilmente los ojos, intentando reconciliar nuevamente el sueño. Pero segundos después, pude escuchar, esta vez más claro, los pesados pasos sobre la lámina. Todo el techo crujió. No era como cuando las aves se paraban ocasionalmente ahí. Esta vez, los pasos eran amplios y movían la lámina como si ésta fuera a caerse. Intenté pensar de manera lógica en aquel momento. Al final, era un pueblo en donde yo vivía. Tal vez algún gato grande o un tlacuache estaban causando aquellos ruidos, por lo que empecé a gritar, a hacer todo tipo de ruido, como cuando espantas a un perro. Los pasos dejaron de avanzar, se quedaron estáticos, como si temieran haber sido descubiertos, pero seguían ahí, en el mismo sitio donde la lámina se doblaba ligeramente por el peso. Decidí pararme y encender la luz de la habitación. Dentro del cuarto había una escoba que recogí con toda la intención de levantar la lámina desde dentro. Pero cuando mis brazos hicieron la fuerza, sentí el peso exagerado que aquello tenía. Estaba segura de que aquello no podría ser un gato, e inmediatamente los nervios me invadieron. Comencé a sentir miedo de que algún otro animal más grande estuviera posado arriba, algún puma o algún otro tipo de animal grande. Me quedé parada ahí por el miedo, viendo cómo la lámina galvanizada del techo se pandeaba cada vez más, como si el peso de aquella cosa aumentara o la lámina ya no soportara. Decidí salir de la habitación lentamente para no causar ningún ruido fuerte. No quería llamar la atención de aquella cosa, y mientras caminaba a la puerta del cuarto, no pude evitar sentir que aquella criatura intentaba seguirme desde el techo, como si supiera en dónde me encontraba en ese momento.
Así fue que terminé corriendo de manera desesperada hacia la salida del cuarto, y cuando lo hice, no sé si fue mi curiosidad o el mismo miedo lo que me obligó a voltear y no quedarme con la duda de qué era aquello. Una silueta encorvada, como si estuviera hincada pero dándome la espalda. Esa imagen siniestra se camuflajeaba en la oscuridad. La piel de aquella cosa parecía ser la combinación entre un plumaje oscuro y un pelaje con un brillo grasoso, una textura que me provocó asco. Su silueta no era completamente humana. Tenía algo que me hacía saber que, a simple vista, no era algo normal. Esos segundos antes de que aquella cosa se diera cuenta de mi presencia, me sirvieron para correr hacia la casa de mis padres, que prácticamente era a un lado de la mía. Entré jalando la cuerda que quitaba el seguro de la puerta del patio, y justo en aquel momento, mi padre, asustado con mi presencia, me cuestionó qué era lo que ocurría. Rápido y como pude le dije lo que estaba en el techo. Él no terminó de esperar a que le contara. Entró y salió de su casa con lo que parecía un rifle de cacería que tenía desde hace muchos años, pero que nunca usaba. Me metí a la casa espantada y le platiqué a mi madre. Ella, asustada por mi papá, me dijo que esperara ahí. Después de un par de minutos, ambos volvieron. Mi madre le preguntaba insistentemente qué había pasado, y él no reaccionaba. Parecía bastante ido, preocupado. A partir de hoy, te vas a venir a la casa a dormir. No me importa que no quieras. Voy a hablar con tu marido. Si quieres, quédate ahí en el día, o cuando esté él cuidándote puedes pasar la noche. Pero cuando estés sola, te vas a quedar aquí. Aunque intentamos cuestionar qué era lo que había visto, él solo mencionó que había sido un animal peligroso, pero muy en el fondo, sabíamos mi madre y yo que algo más había visto mi padre en el techo de aquella pequeña casa de lámina. Los siguientes días estuve quedándome con ellos. Mi esposo entendió perfectamente la situación y le pareció buena idea en los días en los que no estuviera en casa. Unas semanas después, mientras acompañaba a mi madre a realizar unas compras del mercado, pasando por una plaza, sentí la mirada de alguien. La sensación pesada de que alguien me observaba. Busqué atentamente en todas las bancas de la plaza y desde la distancia noté que alguien mayor, un hombre de unos 50 años, de piel morena, con sombrero de palma, me observaba a la distancia con una mirada que no disimulaba. No era una mirada de deseo, era más bien como si tuviera cierto odio hacia mí. Le comenté a mi madre, que buscó disimuladamente a la persona y también notó lo mismo. Nunca antes lo había visto, pero la forma en la que me observaba era tan incómoda que mi madre se dispuso a enfrentarlo, pero yo la detuve. Le pedí que no hiciera un escándalo, que no se ensañara con la gente, más porque era una persona mayor. Aunque la mirada era un poco más intensa, avanzamos caminando un par de metros más. No pasaron más de 3 segundos, y cuando regresé la mirada para buscar al hombre, no había nadie, absolutamente nadie. Tampoco había forma de que desapareciera de mi campo de visión de manera tan rápida. Aquella tarde, también visitamos a la abuela, una mujer que ninguno de mis hermanos, a excepción mía, disfrutaba ir a visitar. Podríamos decir que era una mujer extravagante, rara, pero con mucho conocimiento en plantas, remedios y brujería. La mayoría de sus hijas tampoco se acercaban mucho a ella por el miedo que le tenían. No era una persona que podríamos llamar buena. Después de que entramos, pareció notar algo raro en mí, pero no comentó nada al respecto. Mi madre platicó con ella un buen rato hasta que el tema de la conversación tocó lo que habíamos pasado en la plaza del pueblo con aquel extraño hombre que me miraba. Ella se paró rápidamente para hablarme directamente a mí.
Ay, hija, será porque estás muy bonita o porque estás embarazada. Pero ese hijo de la chingada va a ver cómo le va a ir si se mete contigo, hija. Yo me asusté al escuchar lo que mi abuela decía. Sinceramente siempre le había tenido un poco de miedo, pero también curiosidad por todas las cosas que tenían guardadas en un cuarto. Altares que no parecían emitir una buena vibra y plantas que olían muy desagradables. Ese cuarto siempre estaba cerrado, pero a mí siempre me decía que iba a ser yo como ella. Como sea, no quise sugestionarme más. Yo no era tan valiente como ella, y claro que tenía miedo de aquella criatura y de aquel hombre tan extraño en la plaza. Afortunadamente, mi rutina de quedarme en casa de mis padres cada noche evitó que algo más pasara. Las semanas hicieron que poco a poco el miedo disminuyera, y mi esposo tuvo la fortuna de haber encontrado un empleo en el pueblo, por lo que volví a quedarme en mi hogar todas las noches. Estaba con él, así que realmente no sentía miedo. Una noche, a una buena hora, como a las 9, cenaba en casa de mis padres. Mi pareja había avisado que llegaría un poco tarde a la casa, y aunque mi madre insistió en que lo esperara ahí mismo, le comenté que iría a darme un baño y regresaría, no más de 10 minutos. De cualquier forma, vivíamos prácticamente a un lado. A veces es importante seguir tus instintos. Se los digo porque desde que abrí la puerta de la casita, una sensación de ser observada me llegó y me detuvo en un momento a pensar, pero al final creí que era solo el miedo de ver todo oscuro. Encendí las luces y esa sensación no desapareció. Intenté silbar mientras buscaba mi ropa para meterme a darme una ducha, pero hacía todo como si inconscientemente, como si inconscientemente intentara demostrar algo que yo no veía, que yo no tenía miedo. Sé que más de uno entenderá esta sensación. Caminé hacia el baño y fue en aquel momento en el que de reojo logré mirar la silueta de algo hincado a la orilla del techo de lámina en cuclillas, como si intentara pasar desapercibido. Esta vez lo miré más cerca. Su forma era asquerosa, desagradable, aterradora a la vez. Aunque oí un pequeño quejido para no gritar, solo miré unos segundos, intentando no ser obvia. Tuve miedo de que si aquella cosa se diera cuenta de que no la había visto, hiciera algo por atacarme. Caminé como si lo hiciera con normalidad. Aquella cosa se mantenía en la misma postura, hundiendo la cabeza en las rodillas como si estuviera en posición fetal, como si aquello fuera suficiente para que yo no lo notara. La noche estaba ligeramente clara por la luna. Salí del terreno caminando y luego corriendo. Recuerdo cómo había visto unos trabajadores que parecían ir a sus hogares y que notaron el miedo con el que salí del terreno. Entré a la casa de mis padres gritando desesperada. Mi padre, imaginando de qué se trataba, salió con prisa. Los hombres se habían quedado parados, esperando saber qué ocurría, por lo que siguieron a cierta distancia, preguntando si había algún ladrón. Mi padre les dijo que alguien se había metido a la casa, por lo que lo acompañaran. Yo me quedé afuera de la casa de mis padres, oyendo cómo mi padre y los hombres buscaban en toda la casa y alumbraban con sus lámparas hacia el techo. El ruido que hicieron fue suficiente para que varios vecinos más salieran de su casa preguntando qué pasaba, uniéndose a buscar desde fuera, pero no encontraron nada. Por segunda vez, me sentí tan frustrada, tan molesta. Entré a la casa nuevamente cuando los hombres que habían entrado ya platicaban afuera sobre lo sucedido. Aún había varias personas en la calle. Mi padre seguía adentro. Los hombres entraron corriendo y esta vez, cuando varios de ellos entraron, lograron alcanzar a ver una cosa que estaba parada en la barda, en la misma posición en la que la había visto. Jorge y amigos que escuchan el relato,
Puedo jurarles que aquella cosa no se inmutó en lo absoluto. Cuando todos la vimos, pareció hacer alguna mueca torcida, parecida a una sonrisa. Ese rostro humano sonrió como si se burlara de mí. Cuando los hombres se lanzaron sobre él, la criatura dio un salto enorme que lo hizo pararse sobre un techo de 2 aguas de un vecino cercano. Aquel salto fue algo imposible que dejó a varios sorprendidos. Otros más le lanzaron piedras, pero antes de que alguno le diera, volvió a dar otro salto hacia un terreno baldío. Otros hombres más ya lo seguían de cerca. Un vecino disparó su arma diciendo que le había logrado dar, pero la criatura siguió corriendo en el terreno que estaba lleno del monte. Corría, o más bien saltaba, como lo hacen los conejos. Nunca fue alcanzado por nadie. Terminó perdiéndose entre las hierbas. Algo extraño de esta historia es que a los días siguientes, mi abuela, al enterarse, fue a mi casa a rociar algunos líquidos que aseguró serían de protección para mi hijo, que nacería en unos meses más. Me dijo que ya sabía quién era aquel que me molestaba, un señor que era nahual, que por alguna razón se había conectado conmigo y quería robarme, pero que ella ya se encargaría de él. Aquello quedó como una anécdota aterradora para mí. Si le soy sincera, nunca más quise hablar del tema con mi abuela, pero a ciencia cierta, nunca más algo volvió a caminar encima de las láminas de madrugada. No vivo en Puebla actualmente, pero las historias sobre personas que se convierten en animales y criaturas aún se escuchan de vez en cuando. Muchas gracias por escucharme, comunidad.